La injusticia suele desplazarse en silencio, envuelta en la rutina y la cortesía. En el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, ese silencio se rompió. Cuando el asiento de primera clase de un veterano negro de avanzada edad fue ocupado discretamente por un pasajero blanco, y su protesta fue desestimada con educación. Para la mayoría, parecía un malentendido inofensivo, pero para Walter Hawkins, era un patrón recurrente y una acción deliberada. Una llamada telefónica a su hija, una analista federal, desencadenó una serie de eventos que los responsables jamás olvidaron. Lo anticiparon. Pensaron que solo era otro anciano con bastón. Nunca imaginaron la tormenta que se avecinaba por dentro. Antes de continuar, dime desde qué parte del mundo me lees y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana te encantará. No querrás perdértela. Walter Hawkins se encontraba frente al espejo de su habitación, ajustando con precisión el cuello almidonado de su camisa de vestir. Sus manos curtidas se movían con cuidado deliberado, alisando las arrugas imperceptibles de su chaqueta azul marino. A sus 79 años, aún mantenía un porte militar, pese a la leve encorvadura que la edad había impuesto sobre sus hombros. La oscuridad previa al amanecer presionaba contra las ventanas de su dormitorio. Sobre su cama reposaba un maletín abierto, meticulosamente lleno de documentos, cada carpeta alineada con esquinas perfectas. Junto a él descansaba su preciada posesión, un bastón de madera pulida con herrajes de latón, su superficie desgastada tras años de uso. El teléfono vibró en la mesilla. Hawk miró el identificador y soltó un suspiro medido. Mónica, papá. La voz de su hija transmitía esa mezcla familiar de preocupación y frustración. No tienes que hacer esto. No así. Yo puedo organizar un transporte seguro con sus contactos. Hawk interrumpió, con voz suave pero firme. Llamar la atención es justo lo que esperan. Vuelo comercial. Primera clase. Nada fuera de lo común. Solo otro anciano de visita en la capital. Un anciano con pruebas suficientes para derribar a la mitad de los altos mandos del Pentágono. Mónica replicó, estarán vigilando los aeropuertos. Hawk tomó su bastón, sintiendo su peso tranquilizador. En su núcleo oculto, los datos cifrados esperaban, como una serpiente enroscada. Prueba de una masacre en Panamá, de órdenes que nunca debieron darse, de órganos que jamás deberían haberse enterrado en tumbas sin nombre. Que los vean. Nos han estado vigilando durante siglos. Papá, tu madre lo habría comprendido, dijo Hawk en voz baja, sabiendo que esas palabras dolerían. A veces el camino más silencioso es la declaración más ruidosa. Un largo silencio llenó la línea. Al menos déjame monitorear tu vuelo a distancia. Puedo rastrear cualquier anomalía. Haz lo que debas hacer, Hawk. Concedió, consciente de que su hija lo haría igualmente. Pero tomaré este vuelo. Tras colgar, Hawk revisó meticulosamente sus documentos de viaje. Su boleto de primera clase a Washington D.C. y su tarjeta de embarque, asiento 2B, y su identificación militar, que le había abierto puertas frente a hombres blancos, pero que a menudo no lo protegía de registros arbitrarios. Guardó todo en el bolsillo de su chaqueta, palmeándolo al instante. El viaje hacia Hartsfield-Jackson transcurrió sin contratiempos en las primeras horas del día. Hawk pagó el estacionamiento, rechazó ayuda con su maleta y avanzó por la terminal con pasos mesurados. Su bastón golpeaba con un ritmo constante el suelo pulido. Cada clic era un latido de propósito. El control de seguridad se alzaba frente a él, un laberinto de barreras y escáneres. Hawk lo notó de inmediato. El sutil cambio en la postura de los agentes de la TSA a medida que se acercaba, la forma en que sus miradas se demoraban un instante más. Un ligero endurecimiento en sus expresiones. Señor, por favor, pase por aquí, indicó un joven agente, señalando una fila separada, mientras los pasajeros blancos continuaban fluyendo por la fila principal. Control de seguridad aleatorio, anunció. La mandíbula de Hawk se tensó, pero su voz permaneció calmada. Por supuesto. Caminó donde le indicaron, observando cómo a una pareja blanca se le permitió pasar sin siquiera mirarla 2 veces. Brazos extendidos, señor, ordenó otro agente, pasando un escáner sobre el traje de Hawk.
El dispositivo sonó cerca de su cadera. ¿Qué lleva en el bolsillo? Cambio suelto, respondió Hawk, extendiendo la mano para mostrarlo. Las monedas tintinearon mientras las depositaba en el contenedor de plástico. El primer agente tomó el bastón de Hawk, girándolo entre sus manos. Parece inusualmente pesado, señor. ¿Está modificado de alguna forma? Es un dispositivo médico, declaró Hawk con firmeza. Y un recordatorio del servicio a este país. Ese bastón sobrevoló Hanoi. El rostro joven del agente no mostró reconocimiento alguno. Tendremos que examinarlo más a fondo. Por favor, espere aquí. Los dedos de Hawk se cerraron en un puño a su costado, pero su voz mantuvo la firmeza. Ese bastón es vital para mi movilidad y fue autorizado por el Departamento de Asuntos de Veteranos. Encontrará su documentación en mi maletín. Un supervisor se acercó, atraído por la situación que se desarrollaba. Más viajeros hacían fila, algunos grababan con sus teléfonos. Hawk pudo sentir el peso de las miradas y escuchar murmullos. ¿Hay alguna? ¿Existe algún inconveniente?, preguntó la supervisora, observando a Hawk y a su equipo. No, replicó Hawk, mirándola a los ojos, no es ningún problema. Solo una revisión aleatoria más, aunque parece que su concepto de aleatorio es bastante particular. La supervisora, llamada Grace, se sonrojó levemente. Revisó la identificación militar de Hawk, luego inspeccionó su bastón antes de finalmente asentir a su personal. Está autorizado. Pueden continuar. Hawk recogió sus pertenencias con movimientos medidos, reprimiendo el temblor de ira en sus manos. Mientras recomponía su dignidad junto con sus objetos, captó fragmentos de conversaciones cercanas. ¿Por qué siempre arman tanto escándalo? Si solo cumplen, es por la seguridad de todos. Se calzó los zapatos nuevamente, ajustó la chaqueta y tomó su bastón. La información oculta en su núcleo permanecía segura, ignorada por quienes apenas la habían descubierto. Lo había manejado. Las pequeñas victorias, pensó, seguían siendo victorias. La terminal se extendía ante él, puertas numeradas como coordenadas en un mapa que había recorrido toda su vida. Hawk consultó su reloj. Aún disponía de tiempo antes del embarque. Avanzó con determinación, su bastón ahora marcaba un compás que sonaba menos a resignación y más a resolución. Se abrió paso por la concurrida terminal, su bastón resonando contra la alfombra desgastada. La puerta asignada para su vuelo a Washington D.C. ya estaba llena de viajeros matutinos al llegar. Observó un avión vacío. Se sentó cerca del mostrador y se acomodó, colocando su maletín con cuidado a su lado. Ahora embarcan primero los pasajeros que requieren asistencia especial o tiempo adicional, anunció el agente de puerta por el altavoz crepitante. Hawk tomó su bastón y se puso de pie con paso firme. Como veterano discapacitado, cumplía los requisitos para el embarque prioritario, una cortesía que ayudaba a mitigar la tensión en sus articulaciones envejecidas. Sin embargo, al acercarse al mostrador, una multitud bien vestida de blanco se precipitó formando una fila que atravesaba justo frente a él. La agente de puerta, una joven con uñas impecablemente cuidadas y sonrisa artificial, comenzó a escanear sus tarjetas de embarque sin dudar. Disculpe, dijo Hawk con voz mesurada, creo que el embarque prioritario se anunció para quienes requieren ayuda. Hizo un gesto con su bastón para enfatizarlo. El agente apenas levantó la vista de su computadora. Ah, sí, pero estamos experimentando problemas con el sistema ahora mismo. Solo denos unos minutos para solucionarlo. Hawk la observó mientras seguía procesando la fila, ninguno de cuyos pasajeros mostraba necesidad visible de abordar anticipadamente. Un hombre de negocios con traje caro llegó tras él y caminó directo al frente. El agente le dio la bienvenida cordialmente. Buenos días, señor. Por aquí, señora. Hawk intentó nuevamente, su paciencia casi agotada. Soy un veterano discapacitado con derecho a preembarque. Alzó la vista con expresión de preocupación práctica. Lo entiendo, señor, pero como mencioné, tenemos dificultades técnicas. Tendrá que esperar a que llamemos a su grupo.
Su tono tenía ese matiz familiar y despectivo que Hawk había escuchado incontables veces antes. La mandíbula se tensó, pero mantuvo la compostura. Había aprendido hace mucho qué batallas luchar y cuáles soportar. Se retiró observando cómo más pasajeros avanzaban. Cuando por fin empezó el embarque general, Hawk se unió a la fila, su boleto de primera clase para el asiento 2B firme en la mano. El mismo agente escaneó su tarjeta sin mirarlo a los ojos. La sonrisa anterior había desaparecido. El puente de embarque se extendía frente a él como un adversario conocido. Hawk tomó su tiempo. Su bastón le proporcionó apoyo firme al dirigirse al avión. Los asistentes de vuelo daban la bienvenida a los pasajeros, y su recibimiento se tornaba notablemente frío a medida que Hawk avanzaba a bordo. Se desplazó deliberadamente por primera clase, contando filas. Su asiento 2B estaba en el lado izquierdo del pasillo. Pero al acercarse encontró a un hombre blanco ya instalado, vestido informalmente con pantalones caqui y polo. El hombre, que aparentaba unos 30 años, escribía en una portátil con aire de superioridad. «Disculpe», dijo Hawk mostrando su tarjeta de embarque. «Creo que está en mi asiento, el 2B». El hombre, Richard Slade, aunque Hawk aún no conocía su nombre, levantó la vista con sorpresa fingida. «Oh, no. Este es definitivamente mi asiento». No hizo gesto alguno para revisar su propio boleto ni para moverse. «Tengo mi tarjeta aquí», dijo Hawk, extendiendo el papel nítido y oficial con mano firme. «Asiento 2B en primera clase, claro como el agua». Slade apenas miró el boleto, fijando su atención en la pantalla. «Escucha, papá, quizá te estás confundiendo un poco. Ya sabes cómo es a tu edad. Los números empiezan a flotar», se rió entre dientes, condescendiente. «Mis ojos funcionan perfectamente», replicó Hawk, con voz cargada del peso de innumerables enfrentamientos similares. «Y han visto suficiente para saber exactamente qué sucede aquí». Una azafata blanca se acercó, sus tacones resonando contra el suelo del avión. Su placa decía Patricia. Pero su sonrisa no alcanzó a sus ojos. «¿Hay algún problema?», preguntó la supervisora. «Este caballero parece confundido sobre la asignación de su asiento», comentó Slade con tono suave, sin apartar la vista de su pantalla. «Quizá podrías ayudarlo a encontrar su lugar correcto». Patricia tomó la tarjeta de embarque de Hawk sin preguntar. La examinó fugazmente y negó con la cabeza. «Probablemente la leíste mal, viejo. A todos nos pasa». Repetía las palabras de Slade con la misma actitud, devolviendo el billete. Hawk mantuvo una postura erguida, militar, su dignidad sirviendo de escudo contra su crueldad casual. «Lo que está escrito aquí no miente», afirmó, cada palabra medida y precisa. «He peleado por causas mayores que este asiento». La tensión volvió densa el aire en cabina. Otros pasajeros se removían en sus asientos, algunos fingiendo ignorar, otros observando abiertamente la escena. Una mujer blanca de unos 50 años, al otro lado del pasillo, intervino abruptamente. «Déjalo, señor, siéntese», gritó con voz clara en primera clase. «Solo es un asiento». El semblante de Slade se oscureció. Cerró su portátil y se volvió hacia ella. «Señora, pagué por esto. No me moveré por nadie», se burló, agregando con malicia deliberada, especialmente para alguien que probablemente lo había recibido como limosna. Las palabras golpearon a Hawk como puñetazos físicos, pero décadas de autocontrol mantuvieron su rostro impasible. Su cuerpo tenso, músculos entrenados para el combate, evocando viejos reflejos. El bastón en su mano, mucho más que un apoyo para caminar, presionaba firmemente contra la alfombra. «Cuidado con lo que dices», advirtió Hawk con voz áspera como grava contra acero. «No solo eres grosera, estás siendo irrespetuosa, y ese hombre es peligroso». La última palabra resonó con ecos de batallas lejanas en campos apartados de esta cabina presurizada. Patricia regresó con aire autoritario, pero en lugar de reprender a Slade, se dirigió a Hawk. «Señor, intentamos evitar un retraso. Por favor, coopere». Su tono insinuaba un favor al pedírselo amablemente. Las manos de Hawk comenzaron a temblar,
no por la edad o el miedo, sino por una rabia profunda y ancestral que tenía raíces en generaciones previas. Apretó su bastón con fuerza, sintiendo el peso de su contenido oculto y de todo lo que representaba. «Me pides entregar lo que es mío», murmuró, palabras cargadas de historia. Slade, animado por el respaldo del asistente, se reclinó en el asiento robado. «¿Qué vas a hacer? ¿Golpearme con tu bastón?» Su boca se torció en una sonrisa burlona. La burla flotó un instante en el aire. Entonces Hawk reaccionó más rápido de lo esperado para un hombre de su edad. Golpeó con fuerza su bastón contra el suelo del pasillo, un sonido que retumbó por la cabina como un disparo. Varios pasajeros se sobresaltaron, incluso Slade se estremeció. «¿Crees que este palo me ayuda a caminar?» La voz de Hawk fue baja, pero llegó a todos los rincones del avión. Sus ojos, afilados tras décadas de injusticia, se clavaron en Slade. Había enterrado nombres, sepultado amigos. No toleraría más faltas de respeto. Hoy, la cabina quedó en silencio. Los pasajeros contuvieron la respiración, expectantes. La expresión arrogante de Slade vaciló, enfrentado a una dignidad inquebrantable y a una fuerza que no se quebraría. Por un instante pareció que Hawk desataría años de furia contenida, pero entonces respiró profundo. Su entrenamiento militar prevaleció. No era rendición, sino retirada táctica. Había peleado suficientes guerras para discernir cuáles batallas servían a su misión final. Con lentitud deliberada se alejó de Slade, avanzando por el estrecho pasillo con su bastón marcando cada paso con autoridad silenciosa. Los pasajeros evitaban su mirada. Vergüenza o indiferencia marcaban sus rostros por igual. Una chica negra joven, no mayor de 14, alzó su teléfono grabándolo todo. Sus ojos se cruzaron con los de Hawk y en ellos vio tanto ira como comprensión. La siguiente generación presenciaba la misma historia de siempre. Cerca de la parte trasera, Hawk encontró su nuevo asiento, estrecho y junto al baño. La indignidad lo aplastó como peso físico, pero mantuvo la espalda recta y la cabeza alta. Se acomodó en el asiento del medio, con las rodillas incómodamente apretadas contra el respaldo del frente, mientras la verdad oculta en su bastón esperaba pacientemente en el compartimento superior. Hawk aguardó hasta que el asiento. La señal del cinturón se extinguió justo antes de que Hawk metiera la mano en el bolsillo de su chaqueta. Su viejo teléfono plegable, una elección intencionada, más resistente que los teléfonos inteligentes, se sentía sólido en sus manos curtidas. Miró la hora. 7:42 de la mañana. Mónica ya estaría en su escritorio, rodeada por su muro de pantallas en su apartamento de Washington, D.C. El teléfono sonó 2 veces antes de que ella contestara. «Papá, pensé que ya estabas instalado». «Estamos en el avión», susurró Hawk, sus ojos siguiendo el movimiento en el pasillo. Auxiliares de vuelo, pasajeros acomodándose, un hombre trajeado avanzando con demasiada determinación hacia el frente. Tomaron asiento. La fila guardó silencio por 3 segundos. Esas 4 palabras, su código privado desarrollado años atrás, pesaban mucho más que su simple significado. No se trataba del asiento, sino de patrones, vigilancia, trampas. «Cuéntamelo todo», dijo Mónica, cambiando de hija a agente. Ya podía oír sus dedos teclear. Primera clase 2B, hombre llamado Slade, blanco, unos 30 años, reloj caro, modales baratos. Hawk mantuvo el tono casual, como si solo se quejara de la mala educación habitual en aerolíneas. El asistente de vuelo respaldó su comentario sin verificar, como si lo esperara. Más sonidos de Mónica. «Recibí el manifiesto de vuelo, lo estoy subiendo ahora». Pausa. «Espera, algo no encaja». Hawk observó cómo Patricia, la azafata poco servicial, pasaba sin mirarlo a los ojos. «¿Cómo?» La lista de pasajeros se había modificado recientemente. La voz de Mónica adquirió un tono concentrado al escudriñar el código. Marcas de tiempo digitales y múltiples ediciones en la última hora. «Eso no es normal. Las aerolíneas bloquean sus manifiestos 12 horas antes del despegue». Hawk se removió incómodo en su estrecho asiento, su rodilla protestando. «¿Cuántos cambios?»
Se añadieron 3 pasajeros nuevos. Pero la cuestión era otra. Sus identificaciones no existían en bases de datos comunes. Las estaba verificando todas. DMV, Seguridad Social, incluso registros internacionales. Teclado más rápido. Eran pasajeros fantasmas. Papá, perfiles profesionales. La joven que había grabado antes seguía observándolo, con el teléfono ahora oculto, lista para filmar de nuevo si hacía falta. Hawk le dedicó un leve asentimiento, un reconocimiento mutuo. ¿Dónde están esos fantasmas?, preguntó firme. 2 estaban dispersos en primera clase. La tercera. Mónica calló. Hawk la imaginó inclinada sobre sus pantallas, el ceño fruncido. El tercero figuraba como mariscal aéreo federal, llamado Peter King. La mano de Hawk se aferró al bastón. ¿Reconoces ese nombre? No, pero sus credenciales eran falsas. Estaba accediendo al registro de la TSA, rebotando entre 3 servidores proxy para entrar. La escritura de Mónica se aceleró. Papá, el número de identificación de ese mariscal no coincide con su sistema. Está bien formateado, pero no es auténtico. Quien sea, no pertenece a la TSA. Un auxiliar de vuelo, no Patricia, sino una mujer negra de ojos amables, se detuvo cerca de Hawk. ¿Le puedo ofrecer algo de beber, señor? Agua, por favor, respondió Hawk y volvió a su llamada cuando ella se alejó. ¿Qué tan profundo es esto? Lo bastante profundo como para que alguien esté monitoreando activamente el manifiesto. Puedo ver sus huellas digitales por todas partes. Cifrado de nivel militar, papá. Hawk concluyó, lo usaron en Panamá. El recuerdo de aquella noche, el calor de la selva, los gritos, las órdenes incuestionables, presionaban su mente. Exacto. Más escritura, más inhalaciones bruscas. Dios mío. Papá, estos no son agentes aleatorios. Las firmas técnicas coinciden con una empresa de seguridad privada, la misma que limpió tras Panamá, dijo Hawk en susurro. Los que hicieron desaparecer a nuestros testigos. El avión terminó de embarcar. A través de la pequeña ventana, Hawk vio al personal de tierra desconectar las líneas de combustible. Pronto estarían en el aire, atrapados en un tubo metálico con al menos 3 agentes entrenados. Papá, escúchame. La voz de Mónica tenía la intensidad de aquella noche hace 15 años, cuando supo que le ocurrió realmente a su madre. No confíes en nadie en ese avión. Esa gente no está para arrestarte. Están para asegurarse de que nunca llegues a Washington D.C. Hawk observó cómo la amable azafata regresaba con su agua. La colocó con cuidado sobre su bandeja y deslizó un paquete extra de maní con una sonrisa comprensiva. Había algo en ella que la hacía distinta a las demás, quizás una compañera reconociendo a otra. Te entiendo, dijo. En el teléfono, Hawk calculaba ángulos y opciones. ¿Cuánto tiempo puedes mantenerte en sus sistemas? Tengo varios puntos de entrada establecidos. Saben que hay alguien ahí, pero no pueden rastrearlo. Yo puedo ver todo lo que hacen en tiempo real. Mónica hizo una pausa. Papá, ¿qué contiene ese bastón para valer tanto? Hawk dirigió la mirada al compartimento superior donde descansaba su bastón. En su núcleo hueco, una pequeña unidad flash guardaba pruebas suficientes para derribar a 3 generales, 2 contratistas de defensa y toda una operación clandestina. No solo evidencias de lo ocurrido en Panamá, sino también de por qué y quién dio las órdenes. La verdad, respondió Hawk con sencillez. Y saben que finalmente estoy listo para revelarla. La audiencia es mañana por la mañana, informó Mónica. No pueden arriesgarse a que testifiques. Su voz se suavizó. Quizá deberíamos haberlo hecho de otro modo. Encontrar otra forma. No más esconderse. No esperes más el momento adecuado, replicó Hawk con firmeza. Ya sabes lo que tu madre siempre decía, la justicia no tiene plazo. Mónica terminó. Lo recuerdo. Respiro hondo. Está bien. Seguiré monitoreando sus comunicaciones. Cualquier movimiento, cualquier cambio, encontraré la manera de avisarte.
El avión comenzó a alejarse de la puerta. Los auxiliares iniciaron la demostración de seguridad, incluida Patricia al frente, quien aún no dirigía la mirada hacia la parte trasera del avión. Papá, la voz de Mónica transmitía décadas de preocupación no expresada. Ten cuidado. Siempre lo hago, respondió Hawk, y en voz baja agregó, te quiero, nena. Cerró el teléfono justo cuando el capitán anunciaba los preparativos finales para el descenso. La joven con el teléfono seguía observándolo, con una mirada sabia que superaba su edad. Hawk se reclinó en su asiento, ya planificando la partida de ajedrez que le esperaba. Los motores rugieron mientras rodaban hacia la pista. Hawk mantuvo sus movimientos mínimos, solo sus ojos se movían, escaneando metódicamente como había hecho miles de veces en zonas de combate. Desde el hueco entre las cortinas, veía la primera clase, una posición perfecta de vigilancia. Un hombre con traje impecable, fresco para un vuelo de las 6 de la mañana, se removía en su asiento de pasillo. Probablemente el agente King. Su postura rígida como un militar, pese a intentar parecer casual. Mantenía el brazo derecho cerca del costado, donde iría una pistolera. 2 filas detrás, otra pasajera atrapó la atención de Hawk. Vestía ropa de oficina, pero sus zapatos eran los equivocados. Botas tácticas disfrazadas de tacones. Fingía leer una revista mientras vigilaba ambas salidas. Los 2 agentes intercambiaron una mirada fugaz, un tipo de comunicación silenciosa que Hawk reconocía de sus operaciones especiales. Estaban coordinando, fijando posiciones. El tercer pasajero fantasma estaba en algún lugar detrás, acorralándolo. Señor, apareció junto a él un amable auxiliar de vuelo con etiqueta que decía Emma Brooks. Noté que no tomó café antes. ¿Le gustaría un poco ahora? Hawk estudió su rostro. Había algo en su postura, la forma en que plantaba los pies ligeramente separados, lista para moverse. Sus manos estaban así, como acostumbradas a estar libres para acción rápida. Se arriesgó, pruebe un poco de ese café militar, tan fuerte que podría hacer flotar una herradura. Los ojos de Emma se abrieron apenas. Era una frase militar antigua, no muy usada desde Vietnam. Su respuesta fue instantánea, mejor que el café de marina, lo suficientemente espeso para usarlo como grasa para ejes. La contrafrase fue perfecta. Hawk sintió sus hombros relajarse un poco. Aquí había alguien que entendía el lenguaje del servicio y del deber. Alguien capaz de reconocer el juego mayor que se estaba jugando. ¿Sirvió? Preguntó en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. Médico de combate 68 vatios, respondió Emma, ajustando su carrito para bloquear la vista del pasillo hacia primera clase. 3 despliegues. Afganistán, Fuerzas Especiales, Panamá, entre otros. Hawk bajó la voz. Operaciones que oficialmente nunca ocurrieron. Emma asintió, profesional, con sonrisa firme y mirada aguda. Noté el bastón. Parece que has visto tanta acción como yo. Más de la que algunos quisieran, replicó Hawk con significado. Miró hacia primera clase. Me quitaron el asiento. Me pusieron aquí por una razón. Emma mantuvo la calma e informalidad mientras preparaba el café, pero su atención era total. Vi lo que pasó. Ese tipo, Slade, tenía una tarjeta incorrecta. Revisé el manifiesto antes, pero alguien lo cambió, más allá de mi autorización para cuestionarlo. Cambios hechos en la última hora. Hawk confirmó. Junto a 3 pasajeros fantasma. La mano de Emma se quedó quieta un momento. El mariscal aéreo. Nunca he visto un movimiento así tan tarde. No es un mariscal real. Ninguno de ellos lo es. Hawk aceptó el café, usándolo para volver a examinar la cabina. Estoy siendo perseguido. Hay 3 en este avión. Me sacaron del asiento para aislarme. La máscara profesional de Emma se quebró ligeramente, mostrando acero bajo la piel. Su voz bajó a un susurro. Ya no estás solo. Se enderezó, retomando su papel de azafata, aunque sus ojos mostraban comprensión. He visto suficiente en Afganistán para reconocer cuando algo está mal. Haré inspecciones cada 15 minutos.
Hawk asintió leve. Mira al del 12A y a la mujer del blazer azul en 4C. Están coordinando. Emma confirmó mientras ajustaba su carrito. El tercero está detrás, manteniéndote rodeado. Hawk bebió su café. Esperan el momento oportuno. Probablemente sobre el agua, donde alegarán causas naturales. Ataque al corazón, tal vez. Un anciano volando solo. Emma apretó la mandíbula, mirando su reloj para marcar su cronograma. Soy la azafata principal. Patricia, al frente, me reporta. Aunque no le agrade, puedo controlar el acceso a la cabina y la sincronización del servicio de comidas. El avión giró hacia la pista y los motores cobraron vida. Hawk sintió como la tensión familiar previa a la misión se asentaba en sus huesos. Se moverán antes de que aterricemos. No pueden arriesgar que llegue a DC. Entonces tenemos 4 horas, dijo Emma, con la calma y eficiencia de alguien acostumbrada a trabajar bajo presión. Encontraré al tercero. Estos pasillos son mi territorio. Conozco cada esquina, cada punto ciego. La aceleración los empujó hacia atrás en sus asientos mientras el avión despegaba. A través del espacio entre las cortinas, Hawk vio a Kim observando su interacción, su rostro excesivamente neutral y contenido. Ten cuidado, advirtió Hawk. Estos no son agentes comunes. Llevan décadas perfeccionando cómo hacer desaparecer problemas. Emma le lanzó una mirada que cargaba el peso de su propia experiencia en combate. Yo también. Otro campo de batalla, mismos principios. Esperan que estés indefenso aquí atrás. Usemos eso. El avión abandonó Atlanta y Hawk vio cómo el suelo se alejaba, recordando todas las misiones que comenzaron así. La tensión aumentaba, se trazaban planes y surgían aliados en lugares inesperados. Pero esta vez lo que estaba en juego superaba cualquier operación que hubiera dirigido. No solo se trataba de sobrevivir, sino de romper décadas de silencio, sacar lo oscuro a la luz, y asegurar que la verdad en su bastón llegara a las manos correctas sin importar el costo. Emma avanzaba con su carrito, cada paso calculado, con la mirada de alguien que ha reencontrado su misión y propósito que muchos veteranos pierden tras el servicio. Al pasar la cortina de primera clase, cruzó la mirada con Hawk. En ese instante hubo una promesa, de soldado a soldado. Vigilaría su espalda como otros lo hicieron en selvas y desiertos de todo el mundo. La cacería comenzó, pero esta vez los cazadores no sabían que la presa tenía refuerzos. El avión alcanzó altitud de crucero cuando la voz del capitán Danvers resonó por el intercomunicador, demasiado suave y ensayada. Damas y caballeros, debido a condiciones meteorológicas severas sobre Washington D.C., ajustaremos la ruta de vuelo. Nada de qué preocuparse, solo procedimiento estándar. Los ojos de Hawk se entrecerraron. El cielo fuera de su ventana estaba despejado, bañado por la luz matinal. Tocó la pantalla del respaldo del asiento frente a él y abrió el mapa de vuelo. La línea azul que marcaba su ruta ya no apuntaba al Reagan National, sino que desviaba al oeste, hacia las montañas de Virginia. Emma apareció junto a él fingiendo revisar cinturones. Eso no está bien, susurró. Las desviaciones suelen ir a Baltimore o Filadelfia. Hawk entrecerró los ojos ante el nuevo código de destino. Ni siquiera reconozco esa pista. Porque no es comercial, murmuró. Rápido, sacó su teléfono plegable y lo ocultó contra su pierna. Sus dedos artríticos tecleaban lento un mensaje codificado a Mónica. La respuesta llegó veloz, rastreando ruta de vuelo. No te muevas. Hawk observó la pantalla, recordando franjas montañosas parecidas a Panamá. Sitios aislados donde pueden pasar cosas sin testigos. Lugares donde helicópteros aterrizan y la gente desaparece. La joven que había filmado la confrontación anterior seguía grabando discretamente, teléfono apuntando entre los asientos. Ella no lo sabía, pero era su mejor testigo. Cada fotograma, evidencia. El teléfono vibró otra vez. El mensaje de Mónica era urgente, vuelo redirigido manualmente hace 6 minutos. Código de autorización de la Reserva Federal. Sistema meteorológico despejado sobre Washington D.C. confirmado con 3 fuentes. Descargando transmisión en vivo de la chica ahora. Hawk apretó la mandíbula.
El capitán estaba al tanto. Todo el vuelo había sido una trampa desde el principio. El robo del asiento, el aislamiento y ahora este desvío. Lo necesitaban lejos de las multitudes, cámaras y preguntas. Emma volvió con café recién hecho, movimientos casuales, mirada alerta. 3 pasajeros solo pidieron comidas especiales que no solicitaron al reservar. Todo a la salida se levantó. Ella se ajustó el cuello, gesto que Hawk reconoció como lenguaje de señas militar. Las posiciones cambiaron, las amenazas se movieron. La luz de la cabina bajó al pasar un banco de nubes. En las sombras temporales, Hawk vio a Kim levantarse. Se alisó la chaqueta y se dirigió al baño cerca de primera clase, pasando junto al asiento de Slade. Sus palabras se escucharon con claridad para Hawk. Si se desploma, diremos que fue un derrame cerebral. Sin preguntas. Slade respondió con voz más calmada, casi nerviosa, que sea limpio. Mi padre no quiere conexiones. La mano de Hawk apretó el bastón, sintiendo el peso de la evidencia en su interior. Los mismos hombres que ordenaron masacres en Panamá intentaban ocultar la verdad otra vez. Mismo manual de juego, distinta década. La joven con el teléfono seguía grabando, capturando el regreso de Kim a su asiento. Ella no podía saber que estaba documentando un complot de asesinato en curso, pero cada segundo de metraje era otro hilo que no podían borrar fácilmente. Emma pasó de nuevo, esta vez con una bolsa de basura. 2 horas más para llegar a destino, susurró. Solicité el servicio de comida temprano. Probablemente quieran que los testigos se concentren en sus bandejas. Hawk asintió apenas. Había visto esta coreografía antes, la sincronización meticulosa, las distracciones calculadas, la forma en que todo parecía natural. Su muerte sería simplemente otra estadística, un anciano negro que fallece en un vuelo. Nada que investigar. Su teléfono vibró por última vez. Mónica había adjuntado un videoclip. La chica estaba en directo. El flujo de comentarios en redes ya crecía, haciendo preguntas sobre el asiento robado y el trato recibido. Querían hacerlo invisible, pero sus actos lo hicieron visible. Cada persona que compartía ese vídeo era un potencial testigo. Cada comentario, un hilo difícil de cortar. A través de la brecha entre asientos, Hawk vio a Slade inquieto, mirando su teléfono. La fachada del hombre de negocios se resquebrajaba. No esperaba audiencia. Quería limpieza silenciosa, no un momento viral. La voz del capitán resonó de nuevo por el intercomunicador, anunciando que el servicio de comidas comenzaría temprano por el cambio de ruta. El momento era demasiado perfecto, demasiado coordinado. Comenzaban su juego final. Hawk sintió como la familiar claridad del combate se instalaba. El tiempo parecía ralentizarse antes de una operación. Sus dedos recorrían las ranuras talladas en su bastón, cada una dedicada a un hermano caído que confió en que contaría su historia. No los defraudaría. No hoy. Emma se movía con eficiente práctica, creando un patrón. Siempre se interponía entre Hawk y al menos uno de los agentes, construyendo una defensa visible con carritos de bebidas y artículos como cobertura. La chica del teléfono empezó a enviar mensajes, sus dedos recorriendo la pantalla. Más testigos, más ojos. La misma tecnología que querían usar contra él, manifiestos editados, rutas despejadas, ahora se volvía contra ellos. Se volvió hacia ellos. Kim y Slade intercambiaron una mirada mientras los carritos de comida se desplegaban. Creían tener tiempo y control. No sabían que mientras vigilaban a Hawk, otros los vigilaban a ellos. El bastón descansaba contra su pierna. Listo. Dentro, archivos cifrados esperaban como bomba de tiempo, pruebas para exponer décadas de crímenes ocultos. Solo debía sobrevivir el tiempo suficiente para entregarlos. El avión se inclinó, siguiendo su nueva ruta hacia las montañas de Virginia. Debajo, caminos vacíos serpenteaban por bosques, lugares perfectos para accidentes o desapariciones. Pero primero, tenían que sacarlo de este avión, y Hawk no pensaba facilitarlo. El carrito traqueteaba mientras Emma lo empujaba por el pasillo, con sonrisa ensayada que enmascaraba tensión. Lo había colocado estratégicamente,
barrera balanceante entre Hawk y el atento King. ¿Café, señor?, preguntó, derramando unas gotas deliberadamente sobre la bandeja plegable de un pasajero cercano. Oh, lo siento, déjeme limpiar eso. El alboroto captó atención mientras ella jugueteaba con servilletas y disculpas. En ese caos controlado, las curtidas manos de Hawk se movían con precisión sobre el bastón. Sus dedos hallaron las ranuras gastadas cerca del extremo, antiguas marcas que pasaban desapercibidas para ojos inexpertos, pero eran puntos de liberación ocultos. Las luces de la cabina se atenuaron para el servicio temprano de cena, creando sombras a su favor. La mayoría de pasajeros enfocaban luces de lectura en sus comidas o pantallas, aislando grupos en penumbra. Los dedos artríticos de Hawk se movían lenta pero firme, activando el mecanismo secreto. Emma mantenía su actuación, preguntando a pasajeros cercanos por comida y bebida, inclinándose para bloquear toda línea directa de visión hacia el veterano. «¿Alguien quiere más hielo?», gritó mientras los cubitos tintineaban en su bandeja, cubriendo el leve clic al liberarse la sección inferior del bastón. Un bebé comenzó a llorar 3 filas adelante, tirando. Más atención hacia adelante. Hawk aprovechó el momento para deslizar la tapa metálica y liberarla, revelando un hueco dentro del mango del bastón. En su interior descansaba una elegante unidad digital, apenas más grande que su pulgar, envuelta en una tela protectora que amortiguaba cualquier ruido. «Señor, ¿quiere crema con ese café?», preguntó Emma con voz lo bastante baja para disimular el sonido de Hawk recuperando el disco. Su mirada se dirigió al frente, donde Slade veía una película con auriculares puestos. El disco duro se sintió cálido en la palma de Hawk, pesado por el peso de la verdad más que por su masa. Lo guardó en el bolsillo de su chaqueta mientras Emma limpiaba los últimos restos de café derramado, sus movimientos creando una atmósfera natural, pantalla entre él y el pasillo. «Gracias, señorita», dijo Hawk con claridad, haciendo su parte. «Has sido de gran ayuda». La siguiente hora transcurrió con agonizante lentitud. La cabina entró en ese peculiar estado crepuscular de vuelos largos, un espacio lineal donde el tiempo parecía estirarse y diluirse, perfecto para cubrir lo que había que hacer. Los pasajeros dormitaban en sus asientos reclinados, con rostros iluminados por la luz azul del resplandor de sus pantallas. Películas reproducidas en silencio tras auriculares. El constante zumbido de los motores creaba un ruido blanco que engullía los sonidos más leves. Emma realizó rondas regulares, revisando pasajeros, siempre encontrando razones para detenerse cerca de la fila de Hawk. Notaba su taza vacía, le ajustaba la manta, preguntaba si necesitaba algo. Cada interacción le permitía escanear la cabina y rastrear a sus observadores. Hawk mantuvo sus movimientos mínimos, usando décadas de entrenamiento para operar a plena vista. Su teléfono plegable reposaba abierto en su regazo, parcialmente cubierto por la manta de la aerolínea. La unidad digital estaba conectada a él por un puerto que a ojos modernos parecía anticuado. Exactamente por eso la había elegido. A veces, las viejas costumbres eran las más seguras. La primera transferencia de archivos fue dolorosamente lenta para estándares actuales, pero la velocidad no era prioridad. La seguridad era fundamental. Cada paquete de datos estaba fuertemente cifrado y descifrado en segmentos que carecerían de sentido si se interceptaran individualmente. Un niño pasó caminando, camino al baño, pisando los paneles crujientes del suelo. Hawk usó sus pasos para cubrir el sonido de botones presionados. Emma interceptó el regreso del niño, preguntando si quería un refrigerio, creando otra distracción. La pantalla del teléfono parpadeaba con barras de progreso, cada una representando otra pieza de evidencia lista para transmisión. Fotos de Panamá, documentos firmados por poderosos que creían enterrados, archivos de audio que podrían destrozar carreras y revelar décadas de mentiras. King se levantó, estirándose con naturalidad. Emma comenzó a recoger basura entre él y Hawk, convirtiendo su carrito en una barrera. El agente hizo una pausa y cambió dirección hacia el baño delantero. Más archivos se transfirieron, barras de progreso se llenaron. El rostro de Hawk permaneció impasible, con la expresión común de un pasajero mayor luchando por dormir, pero sus ojos nunca se cerraron del todo, vigilando reflejos en las ventanas,
monitoreando movimientos en la cabina. Finalmente, el primer conjunto completo de archivos estuvo listo. Los dedos de Hawk ingresaron la clave segura, los códigos que Mónica estableció. Años de operaciones clasificadas le enseñaron que el momento más peligroso era el de la transmisión. Activó el envío. Sintió más que escuchó la ligera vibración mientras los datos comenzaban su viaje, rebotando por capas de cifrado y servidores fantasma preparados por Mónica. Un viaje que terminaría liberando la verdad. Emma pasó otra vez, esta vez con almohadas limpias. Sus ojos preguntaban lo que no podía decir. Hawk respondió apenas con un leve asentimiento. El primer paquete ya salió. Su teléfono vibró confirmando el recibo. Los dedos de Hawk escribieron su mensaje, cada palabra con el peso de décadas. Esta es la primera parte. Si no lo logro, quema el resto. Los archivos restantes esperaban en la unidad, listos para su turno, pero el tiempo era crucial. Si enviaba muchos a la vez, detectarían la ráfaga. Si los espaciaba demasiado, quizá no llegarían antes de lo que sea que planeasen. Emma vio a Hawk guardar el teléfono, su rostro profesionalmente neutral, pero sus ojos cargaban. Documentando un complot de asesinato en curso, pero cada segundo de metraje era otro hilo que no podían borrar fácilmente. Emma pasó de nuevo, esta vez con una bolsa de basura. 2 horas más para llegar a destino, susurró. Solicité el servicio de comida temprano. Probablemente quieran que los testigos se concentren en sus bandejas. Hawk asintió apenas. Había visto esta coreografía antes, la sincronización meticulosa, las distracciones calculadas, la forma en que todo parecía natural. Su muerte sería simplemente otra estadística, un anciano negro que fallece en un vuelo. Nada que investigar. Su teléfono vibró por última vez. Mónica había adjuntado un videoclip. La chica estaba en directo. El flujo de comentarios en redes ya crecía, haciendo preguntas sobre el asiento robado y el trato recibido. Querían hacerlo invisible, pero sus actos lo hicieron visible. Cada persona que compartía ese vídeo era un potencial testigo. Cada comentario, un hilo difícil de cortar. A través de la brecha entre asientos, Hawk vio a Slade inquieto, mirando su teléfono. La fachada del hombre de negocios se resquebrajaba. No esperaba audiencia. Quería limpieza silenciosa, no un momento viral. La voz del capitán resonó de nuevo por el intercomunicador, anunciando que el servicio de comidas comenzaría temprano por el cambio de ruta. El momento era demasiado perfecto, demasiado coordinado. Comenzaban su juego final. Hawk sintió como la familiar claridad del combate se instalaba. El tiempo parecía ralentizarse antes de una operación. Sus dedos recorrían las ranuras talladas en su bastón, cada una dedicada a un hermano caído que confió en que contaría su historia. No los defraudaría. No hoy. Emma se movía con eficiente práctica, creando un patrón. Siempre se interponía entre Hawk y al menos uno de los agentes, construyendo una defensa visible con carritos de bebidas y artículos como cobertura. La chica del teléfono empezó a enviar mensajes, sus dedos recorriendo la pantalla. Más testigos, más ojos. La misma tecnología que querían usar contra él. Manifiestos editados, rutas despejadas, ahora se volvía contra ellos. Se volvió hacia ellos. Kim y Slade intercambiaron una mirada mientras los carritos de comida se desplegaban. Creían tener tiempo y control. No sabían que mientras vigilaban a Hawk, otros los vigilaban a ellos. El bastón descansaba contra su pierna. Listo. Dentro, archivos cifrados esperaban como bomba de tiempo, pruebas para exponer décadas de crímenes ocultos. Solo debía sobrevivir el tiempo suficiente para entregarlos. El avión se inclinó, siguiendo su nueva ruta hacia las montañas de Virginia. Debajo, caminos vacíos serpenteaban por bosques, lugares perfectos para accidentes o desapariciones. Pero primero, tenían que sacarlo de este avión, y Hawk no pensaba facilitarlo. El carrito traqueteaba mientras Emma lo empujaba por el pasillo, con sonrisa ensayada que enmascaraba tensión. Lo había colocado estratégicamente, barrera balanceante entre Hawk y el atento Kim. ¿Café, señor?, preguntó,
derramando unas gotas deliberadamente sobre la bandeja plegable de un pasajero cercano. «Oh, lo siento, déjeme limpiar eso». El alboroto captó atención mientras ella jugueteaba con servilletas y disculpas. En ese caos controlado, las curtidas manos de Hawk se movían con precisión sobre el bastón. Sus dedos hallaron las ranuras gastadas cerca del extremo, antiguas marcas que pasaban desapercibidas para ojos inexpertos, pero eran puntos de liberación ocultos. Las luces de la cabina se atenuaron para el servicio temprano de cena, creando sombras a su favor. La mayoría de pasajeros enfocaban luces de lectura en sus comidas o pantallas, aislando grupos en penumbra. Los dedos artríticos de Hawk se movían lenta pero firme, activando el mecanismo secreto. Emma mantenía su actuación, preguntando a pasajeros cercanos por comida y bebida, inclinándose para bloquear toda línea directa de visión hacia el veterano. «¿Alguien quiere más hielo?», gritó mientras los cubitos tintineaban en su bandeja, cubriendo el leve clic al liberarse la sección inferior del bastón. Un bebé comenzó a llorar 3 filas adelante, tirando. Inmovilizando a King contra el suelo, el agente forcejeó, pero el peso y la posición de Hawk le daban ventaja. Emma mantuvo firme su carrito, observando al segundo agente, aún recuperándose de la rodilla herida. Otros auxiliares rondaban la cabina, sin saber a qué autoridad obedecer. Pasajeros cercanos se habían retirado al máximo, apretándose contra las ventanas o entre sí, pero sus teléfonos seguían grabando cada instante. La verdad quedaba registrada desde todos los ángulos, imposible de negar o encubrir. La voz de Slade resonó desde primera clase: «Son agentes federales, que alguien detenga esto». Nadie se movió para auxiliar. Los 2 hombres armados que atacaron a un veterano anciano habían cambiado de parecer. Incluso quienes ignoraron el robo de asiento ahora observaban con abierta inquietud y creciente ira. El rostro de King se enrojecía por el esfuerzo y la rabia. Se retorció, intentando soltarse del agarre de Hawk, pero el veterano, paciente tras años en selvas de Vietnam y calles de Panamá, se mantuvo firme, usando su dominio de puntos de presión para mantener el control. Con King y el otro agente sometidos, Emma se desplazó veloz hacia el panel de comunicaciones cerca de la cabina. Su tarjeta de acceso le daba control sobre sistemas críticos. Su entrenamiento militar era evidente en movimientos eficientes. «Necesito 2 minutos», dijo en voz baja a Hawk, quien mantenía a King bajo control. Sus dedos volaban sobre el panel, desviando las comunicaciones de la cabina. Años de procedimientos le enseñaron todos los códigos de anulación y respaldo. Conectó un adaptador pequeño al teléfono plegable de Hawk, enlazándolo con el sistema de entretenimiento. «Mónica», dijo Hawk con voz firme a pesar del esfuerzo. «Es hora». A través del altavoz, la voz de Mónica crepitó con determinación. «Subiendo ahora, papá. Todas las pantallas, todos los canales. Las pantallas superiores cobran vida». Los pasajeros que filmaban la pelea dirigieron la atención al rostro de Hawk en las pantallas. Pero este era un Hawk distinto, quizás más joven, sentado en lo que parecía una oficina en casa, con condecoraciones militares en la pared tras él. «Mi nombre es Walter Hawkins», comenzó la voz grabada, fuerte y clara. «Serví 30 años en fuerzas especiales. Lo que voy a contar ha sido enterrado por 3 administraciones». King retomó la lucha, pero Hawk mantuvo firme el control. «Ya no puedes detener esto», le dijo en voz baja. El vídeo mostró documentos militares, imágenes satelitales, fotografías. La voz narraba con precisión. 18 de diciembre de 1989. Afueras de Ciudad de Panamá. Operación Causa Justa. Lo que vemos no son daños colaterales, es eliminación sistemática de civiles y testigos. Jadeos llenaron la cabina al aparecer imágenes gráficas. Cuerpos masivos, tumbas, pueblos incendiados. Documentos con firmas, órdenes y fechas señalaban ataques deliberados contra civiles. «No fueron errores, fueron órdenes», continuó Hawkins. «Órdenes de hombres que aún detentan el poder». Un pasajero vomitó. Otros no apartaban la vista, mezcla de horror e incredulidad en sus rostros. Emma vigilaba junto al panel, su semblante se ensombreció al reconocerlo.
Había visto atrocidades similares en su servicio. El testimonio avanzó. Irak 2003, patrón repetido, otro desierto, mismas mentiras. Más documentos mostraban informes falsos, bajas manipuladas, ataques sistemáticos y encubrimientos. Esto se ve en vivo en el Pentágono, dijo Mónica por el teléfono. He atravesado sus cortafuegos, no pueden apagarlo. La voz de Slade sonó desde primera clase, desesperada, esto es información clasificada. Todos los que ven esto son cómplices. Pasajeros le gritaron desde abajo. El vídeo mostró contratistas matando civiles desarmados, con fechas y lugares detallados. Hawkins narraba nombrando oficiales que dieron órdenes y encubrieron. Guardé estos secretos décadas, dijo el vídeo. Vi morir a hombres buenos para mantenerlos ocultos, pero la verdad no muere. Una joven madre lloraba abiertamente. Ahora, susurró, abrazando a su hijo. Todas las transmisiones son en vivo. Mónica informó, CNN, Fox, MSNBC, todos lo transmiten. Redes sociales explotan. Papá, lo lograste. Ya no pueden enterrarlo. El intercomunicador crepitó. Aquí, capitán. Nos ordenan llamada inmediata. Aterrizaje en base aérea a Andrews. Pasajeros, permanezcan sentados. La voz se cortó cuando Slade salió disparado de primera clase, con una pistola compacta temblando en su mano, rostro contorsionado por rabia y miedo. Gira. Gritó, agitándola con furia descontrolada. Apaga todo ahora. Los pasajeros chillaron y se agacharon tras los asientos. Emma se interpuso entre Slade y el panel de comunicaciones, cuerpo tenso pero preparado. Hawk mantuvo el agarre firme sobre Kim y giró la cabeza hacia Slade. El nombre de tu padre está en esos archivos, ¿verdad? Su voz se escuchó clara pese al caos. Por eso estás aquí. No solo para detenerme, sino para proteger su legado. La mano de Slade temblaba violentamente. No entiendes lo que haces. Esos secretos protegen gente. Protegen criminales, replicó Hawk. Hombres que ordenaron muertes desde cómodas oficinas. Hombres que se enriquecieron mientras buenos soldados morían guardando sus secretos. El vídeo continuaba implacable, revelando décadas de atrocidades ocultas. Cada pasajero tenía el teléfono afuera, grabando la escena, transmitiendo el análisis de Slade junto al testimonio de Hawk. Mónica habló por teléfono sin apartar la vista del arma. ¿Cuántos miran? Millones, papá. Es tendencia mundial. El Pentágono está en caos. Movilizan equipos, pero es tarde. Todos ven todo. El arma de Slade oscilaba entre objetivos. Emma, Hawk, las pantallas. Su compostura se deshacía con cada segundo, el temblor apenas le permitía apuntar. Mi padre era un héroe, gritó Slade, voz quebrada. Tu padre era un asesino, replicó Hawk con calma. Igual que los hombres que sirvió y protegió. Y ahora todos lo saben. El avión inició descenso a Andrews, pero el daño ya estaba hecho. Décadas de crímenes ocultos se reproducían en cada pantalla y se compartían por doquier. La verdad había salido y ninguna medida gubernamental podía contenerla. El dedo de Slade tensó el gatillo. Su rostro era pura furia desesperada. Los pasajeros contuvieron el aliento, atrapados entre el horror del vídeo y la amenaza inmediata. La tensión se volvió palpable mientras el arma oscilaba, y los ojos desesperados de Slade se fijaron en Hawk. Emma, moviéndose con instinto perfeccionado por el servicio militar y aerolínea, se colocó frente a un niño atrapado en el caos. Todos al suelo, ordenó con autoridad de quien ha sido obedecido en crisis. Hawk se puso de pie, inmóvil, rostro curtido sin rastro de miedo pese al arma en su pecho. Sus años en combate le enseñaron que el miedo era lujo prohibido en momentos así. Detectó el temblor en el dedo de Slade, el sudor en su frente, el arrastrar leve de sus pies. Señales de un hombre a punto de quebrarse. Adelante, su voz profunda resonó por la cabina, firme como tambor. Pero mueres primero. No era amenaza, sino promesa de quien se enfrentó a la muerte muchas veces. Arriba,
Las pantallas seguían mostrando pruebas incesantes, documentos con firmas, fechas y cuentas de muertos. La verdad, enterrada por tanto tiempo, ahora llenaba la cabina con un peso terrible. No entiendes. La voz quebrada de Slade, arma temblando más aún. Estos secretos son más grandes que tú, que todos nosotros. Los pasajeros apretujados seguían grabando. La joven madre, llorando antes, apretó a su hijo contra el hombro, protegiéndolo del caos en el pasillo. Los ojos de Hawk nunca dejaron a Slade, mientras su agarre al bastón cambiaba sutilmente. Años de entrenamiento le enseñaron a reconocer el momento justo cuando la voluntad del adversario flaquea y nace la oportunidad. Hawk vio ese momento en la postura inestable de Slade. Esos secretos mataron a mis amigos, dijo con voz cada vez más dura. Enterraron la verdad bajo mentiras, el honor bajo la vergüenza. Hicieron que los asesinos parecieran héroes. El rostro de Slade se torció. Al escuchar la palabra héroes, Slade gritó, «Cállate», mientras la saliva salía de sus labios. «No sabes nada sobre héroes». El avión atravesó una zona de turbulencia, provocando jadeos entre los pasajeros. La atención de Slade se distrajo un instante, y Hawk actuó. Con un movimiento fluido que desmentía su edad, levantó su bastón y lo arrojó con precisión hacia el brazo armado de Slade. El arma se disparó con un crujido ensordecedor que resonó por toda la cabina. La bala rozó el costado de Hawk, quemando al contacto, pero su impulso continuó. El bastón golpeó la muñeca de Slade con fuerza devastadora. Hubo un crujido agudo, hueso o madera, nadie lo supo. El arma salió volando. Slade aulló de dolor, pero antes de recuperarse, Hawk se lanzó sobre él. Cayeron juntos al suelo. Décadas de experiencia en combate compensaban la edad de Hawk. Sus manos encontraron la garganta de Slade, sujetándolo con una fuerza nacida de furia justa. La sangre manaba de la herida de Hawk, pero parecía no percibirla. ¿Quién te envió? Su voz resonó ahogando jadeos y gritos. Slade forcejeaba con miedo y vergüenza. Mi padre, jadeó, Panamá. Teníamos órdenes. Las palabras golpearon a Hawk como golpes físicos. Su agarre se aflojó ligeramente al reconocerlo. A través del teléfono, aún conectado a los sistemas, la voz de Mónica llegó, suave y horrorizada. «Oh, Dios mío, es su hijo». Emma se movió rápido para asegurar que Slade soltara el arma, sin apartar la vista. El joven que había protegido apareció detrás de ella, con ojos abiertos, sin comprender. La sangre se filtraba por la camisa de Hawk, creando una mancha oscura que se extendía lentamente. El dolor estaba, pero distante, eclipsado por el rugido en sus oídos. Piezas de un rompecabezas de décadas que encajaban. Con él Slade, dijo Hawk con voz hueca, el 18 de diciembre de 1989 dio la orden de quemar el pueblo para silenciar testigos. Slade dejó de forcejear y su cuerpo se desplomó bajo el agarre. Lágrimas brotaron por su rostro. Dijo que era necesario, susurró, por el bien común. Las pantallas mostraban su evidencia. Pueblos antes y después, destrucción total, metódica y deliberada. No quedó sobreviviente para contar. Por teléfono, Mónica escribía rápido, «Papá, encuentro más». El coronel Slade firmó docenas de órdenes similares, no solo en Panamá, también en Colombia, Irak, Afganistán. El avión descendía a Andrews. La cabina quedó en terrible silencio, roto solo por el testimonio en pantalla y la respiración entrecortada de Slade. La sangre de Hawk goteaba sobre la camisa de Slade, creando una constelación oscura. Emma se acercó con botiquín. «Señor, sangra. Déjeme ayudar». Pero Hawk seguía fijado en Slade, con rostro de furia contenida y viejo dolor. «Tu padre mató a mis hombres», dijo firme. «Hombres buenos, honorables. Y tú eres igual que él, ocultando la verdad tras violencia y sepultando la justicia bajo amenazas». Los ojos de Slade se cerraron, lágrimas caían aún. Su voz salió rota, casi infantil. Me dijo que debía proteger su legado. Mantener secretos a salvo. El descenso a la base aérea Andrews fue todo menos rutina.
Luces rojas y azules pintaban la pista, girando como discoteca patriótica. Camiones de bomberos, ambulancias y policías cerraron el perímetro. Detrás, una multitud de periodistas alzaba cámaras, siguiendo la aproximación como depredadores hambrientos. El tren de aterrizaje tocó tierra con chirridos. El avión levantó humo y se detuvo con control. Desde las ventanas, los pasajeros vieron grupos de veteranos con carteles y banderas, reunidos tras la viral transmisión de Mónica sobre el enfrentamiento. Emma trabajó rápido para vendar la herida de Hawk, vigilando a Slade sometido. La bala no penetró profundamente, pero sangró suficiente para empapar la camisa y dejar un recuerdo duro del enfrentamiento que terminó en tragedia. «Quieto, señor», dijo Emma, presionando una gasa limpia. «Los paramédicos querrán revisar esto bien». Hawk hizo una mueca, pero firme. «He pasado por cosas peores, hija. Mucho peores». La cabina vibraba de tensión mientras los agentes federales abordaban con precisión. Profesionales y decididos, los agentes federales tomaron rápidamente la custodia de Slade, King y los otros implicados. La imagen de su detención esposados provocó aplausos dispersos entre los pasajeros, muchos aún procesando el impacto de lo ocurrido. «Damas y caballeros», anunció el capitán con voz firme por el intercomunicador, «por favor permanezcan sentados mientras las autoridades federales completan su inspección inicial. El personal médico abordará en breve para asistir a quienes lo necesiten». A través de las ventanas, los pasajeros vieron a Mónica Hawkins correr por la pista. Sus credenciales del FBI le permitían pasar múltiples controles de seguridad. Se movía con la misma gracia y determinación que su padre, aunque su rostro reflejaba la tensión de las últimas horas. La joven negra que había filmado el enfrentamiento inicial seguía grabando. «Señor Hawk», gritó, «¿quiere decir algo para el acta?». Hawk se giró hacia ella, sus ojos suavizándose apenas. «Sigue grabando, niña. La verdad necesita testigos». Emma ayudó a Hawk a ponerse en pie mientras los federales evacuaban sistemáticamente el avión. Los pasajeros fueron escoltados primero y muchos se detuvieron para estrechar la mano de Hawk u ofrecer palabras de apoyo. La joven madre, cuyo hijo Emma había protegido, se detuvo brevemente. «Gracias a ambos», dijo con voz emocionada. «Mi padre también estuvo en Panamá. Nunca hablé de ello. Ahora entiendo por qué». Cuando Mónica finalmente abordó el avión, corrió hacia su padre y lo abrazó con cuidado, consciente de su herida. «Papá», susurró, con su habitual seguridad técnica algo quebrada. «Pensé que te iba a perder». «Hoy no», respondió Hawk, dándole una palmadita con su mano fuerte. «De vuelta. Mientras haya verdad que contar». Emma recogió las pertenencias de Hawk. El bastón ensangrentado, el maletín y el disco duro cifrado que desató todo. Juntas, Emma y Mónica apoyaron a Hawk mientras se dirigían a la salida. Sus pasos eran lentos, la adrenalina ya desaparecida, pero su espalda recta y la cabeza en alto. En la puerta, se detuvieron ante una escena imponente. Cientos de teléfonos y cámaras apuntando hacia ellos, veteranos firmes y reporteros lanzando preguntas. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el asfalto, creando un telón de fondo espectacular para un momento histórico. «¿Listos para esto?», preguntó Mónica apretando el brazo de su padre. Hawk respiró hondo, una mueca de dolor cruzó su rostro por el costado herido, pero llevaba 30 años preparado. Bajaron las escaleras lentamente, Emma y Mónica igualando su ritmo. Cada paso parecía cargar con décadas de silencio, de verdades sepultadas que finalmente emergían. Las cámaras capturaban cada instante del descenso. Los veteranos comenzaron a saludar, un gesto de respeto que se propagó como ola entre ellos. Algunos llevaban cintas de campaña de Panamá, otros carteles con lemas, «Justicia para nuestros hermanos y no más encubrimientos». Al llegar al final de las escaleras, los periodistas se abalanzaron, frenados solo por la línea de seguridad del aeropuerto. Sus preguntas se superpusieron en una cacofonía. «Señor Hawkins, ¿qué pruebas había en el maletín? ¿Puede confirmar la participación del coronel Slade? ¿Qué ocurrió en ese vuelo? ¿Por qué vino?». Hawk se detuvo,
apoyándose en Emma y Mónica. El dolor latía fuerte, pero su voz emergió con autoridad inconfundible, silenciando la multitud. Intentaron enterrarme, dijo con palabras claras y deliberadas, pero yo traje la pala. La frase impactó como un trueno. Las cámaras destellaron frenéticas, capturando la imagen del guerrero herido entre las dos mujeres que lo ayudaron a sobrevivir. Emma, con uniforme de azafata, y Mónica, con la insignia del FBI que brillaba al atardecer. Los veteranos corearon el nombre de Hawk, sus voces alzándose en un coro poderoso. Algunos lloraban, otros permanecían firmes en posición de respeto. Todos comprendían la importancia del momento. El personal médico hizo paso con una silla de ruedas, pero Hawk les indicó que no la necesitaba. «Caminaré», insistió. «Necesitan verme caminar». Mónica y Emma intercambiaron una mirada, conscientes de la trascendencia. No era solo la reivindicación de un hombre, sino la voz de cada soldado silenciado, cada verdad enterrada y cada injusticia cometida sin castigo. Avanzaron lentamente entre la multitud que los vitoreaba. La camisa manchada de sangre y el costado vendado de Hawk eran testimonio del precio de la verdad y la justicia. Pero su cabeza permanecía erguida, mirada firme, portando una dignidad que ninguna opresión había logrado arrebatar. En los días posteriores al dramático aterrizaje en el Aeropuerto Nacional Reagan, la historia de Walter Hawk Hawkins explotó en los medios. Los programas matutinos competían por la exclusiva, pero fue en el horario estelar de CNN donde su voz resonó con mayor fuerza. El especial logró la primera entrevista conjunta con Emma Brooks y Mónica Hawkins. Lo que ocurrió en ese vuelo no fue solo un robo de asiento, explicó Emma, luciendo un blazer elegante en lugar de su uniforme de azafata, recostada en la silla del estudio con su porte militar evidente. Era el resultado de décadas de borrado sistemático que culminaban en una cabeza, añadió Mónica, cuya experiencia en ciberseguridad daba peso a sus palabras. El manifiesto de la aerolínea fue alterado con cifrado de grado militar. No fue solo discriminación, fue un intento coordinado de aislar y eliminar a un testigo de crímenes de guerra. El presentador se inclinó. ¿Y Richard Slade? ¿Qué puede decirnos sobre él y su implicación? Mónica respondió con voz tensa por la ira contenida. El padre de Slade era el coronel James Slade, el oficial que ordenó la masacre en Panamá que mi padre presenció. Richard fue enviado para asegurarse de que la evidencia nunca llegara a Washington. Detrás de ellos, en pantallas, se reproducían imágenes de Slade y King esposados, con expresiones de derrota. Investigadores federales sacaban cajas de evidencia de oficinas de empresas de seguridad privada y las sedes corporativas de aerolíneas estaban invadidas por agentes. El Departamento de Justicia abrió una investigación exhaustiva, reportó el presentador, y fuentes indicaron que la aerolínea enfrentaba severas sanciones por permitir la manipulación de sus sistemas y por participar en una conspiración criminal. El teléfono de Emma vibraba constantemente con mensajes de otros auxiliares de vuelo que relataban historias similares de discriminación, experiencias que se sentían incapaces de detener. Esto no es solo un vuelo, declaró Emma, es un cambio de todo el sistema. Las redes sociales explotaron en actividad. El robo de asiento se volvió la tendencia global número 1, seguido por la historia del veterano. El vídeo original de la joven que grabó a Hawk siendo expulsado superó los 50 millones de visualizaciones. La gente empezó a compartir sus propias experiencias de discriminación. Momentos en que se les pidió moverse, esperar o aceptar menos de lo que les correspondía por derecho. Grupos de veteranos organizaron protestas en aeropuertos por todo el país, demandando un mejor trato para miembros del servicio, especialmente aquellos de color. La imagen digna de Hawk, con su cabello plateado, apareció en portadas de revistas, convirtiéndose en símbolo de resistencia contra el racismo institucional. The Washington Post publicó un artículo titulado El hombre que no se movió, como un veterano expuso décadas de corrupción. Pero Hawk evitó el centro de atención. Mientras Mónica gestionaba la prensa y Emma trabajaba con grupos de defensa de veteranos, él se enfocó en una misión más personal. Protegido por fiscales federales, emprendió un viaje silencioso para visitar a las familias de quienes murieron en Panamá. En Miami, se sentó con la señora Rodríguez,
cuyo esposo fue uno de los primeros en notar irregularidades en la operación. Mientras le servía café en su cocina, ella contó cómo trasladaron a Carlos a un puesto avanzado al día siguiente, ascendiendo en el ejército. En San Antonio, Hawke visitó a la familia Williams. Su hijo, oficial de comunicaciones, fue el primero en interceptar órdenes ilegales. Su madre conservaba sus uniformes planchados y colgados en su antigua habitación. Cada visita armaba nuevas piezas del rompecabezas. Cada familia compartía documentos, fotos y cartas que en su momento parecían sospechosos, pero que ahora formaban un claro patrón de silenciamiento deliberado. En Seattle, bajo la lluvia constante, Hawke llamó a la puerta de una modesta casa. Sarah Chen respondió, ojos abiertos al reconocerlo. Su padre fue el mejor amigo de Hawke en la unidad y ayudó a iniciar la documentación de pruebas. Te recuerdo, dijo suavemente, del funeral. Estuviste firme todo el tiempo, incluso cuando todos los demás se fueron. Hawke asintió con la garganta apretada. Tu padre era mejor hombre que la mayoría. Sabía lo que era correcto. Sarah lo invitó a entrar. Las paredes estaban cubiertas de fotos. Su padre uniformado, con la unidad y familia. En un rincón, una caja exhibía sus medallas y una bandera doblada. Papá decía que había más en la historia, dijo, guiándolo a la sala, pero nunca nos contó qué. Decía que era más seguro si no lo sabíamos. Hawke se sentó con el bastón sobre las rodillas. Tu padre ayudó a salvar pruebas. Sin él, nada de esto habría salido a la luz. Sarah lo observó largo rato, comprendiendo el peso que cargaba y porque su padre confió plenamente en ese hombre. Sin decir palabra, se acercó y lo abrazó. Hombros. Hawke se tensó brevemente, luego se dejó llevar lentamente en el abrazo. No intercambiaron palabras, no hicieron falta. En ese silencio había 30 años de culpa, de dolor, de justicia, demasiado tardía pero finalmente alcanzada. Afuera, la lluvia de Seattle seguía cayendo, lavando el mundo. En la mesa de café, el teléfono de Sarah vibró con otra alerta sobre la investigación, la confesión de Slade y el cambio de opinión pública. Pero en ese instante nada importaba salvo ese vínculo, ese reconocimiento entre dos personas que habían perdido algo invaluable y hallaban por fin una manera de honrar esa pérdida con la verdad. El abrazo duró hasta que Sarah se apartó, secándose los ojos. Las fotos en la pared parecían observarlos con aprobación. Encuentro entre pasado y presente, sanación que ninguna agencia gubernamental podría clasificar ni contener. En la sala del subcomité del Senado para Supervisión Militar, todos los asientos estaban ocupados. Hawke Hawkins se sentó, su cabello plateado reflejando las luces intensas, el costado vendado oculto bajo el uniforme azul marino, pero su porte erguido y firme denotaba fuerza y determinación sin signo de debilidad. Las cámaras de C-SPAN siguieron cada uno de sus movimientos, mientras periodistas se agolpaban en los bordes con cuadernos y teléfonos listos. Detrás, filas de espectadores con gorras y distintivos de veteranos se inclinaban atentos. Señor Hawkins, comenzó la senadora Clare Martínez, sabemos que ha rechazado cualquier adaptación especial para su testimonio. Es correcto, senadora, replicó Hawke con voz firme, medida como munición precisa. He esperado 30 años para pronunciar estas palabras. No necesito consuelo para decir la verdad. Un murmullo recorrió la sala. Algunos miembros del comité se removieron incómodos. Por favor, proceda, ordenó Martínez señalando las pantallas distribuidas. Hawke abrió con calma un portafolios de cuero. Lo que verán ha sido verificado por múltiples agencias de inteligencia. No son acusaciones, son hechos. Las primeras imágenes aparecieron. Fotografías satelitales de un pueblo panameño en 1991. La Operación Primavera Silenciosa se presentó como misión antinarcóticos, explicó Hawke, pero la realidad fue mucho más oscura. Hizo clic sobre documentos clasificados firmados por el coronel James Slade, registros de comunicaciones e informes médicos. Cada pieza encajaba en un patrón innegable de violencia sistemática contra civiles. El coronel Slade no solo ordenó estas operaciones, continuó con voz grave, creó una plantilla para ocultarlas, un modelo usado luego en Irak,
Somalia y otros lugares aún sin nombre. La galería quedó muda al aparecer fotos de fosas comunes, casas quemadas y listas de víctimas. Hawke nombró a cada persona, fecha y comandante que autorizó atrocidades, muchos aún con estrellas en sus hombros. General Phillips, dijo dirigiéndose a un militar. Usted fue capitán Phillips entonces. Su firma está en el tercer informe falsificado. ¿Quiere explicarlo? El rostro del general palideció y comenzó a levantarse, pero su abogado lo detuvo. Hawke siguió con meticulosidad, su testimonio como un bisturí, preciso y firme hasta la médula de la verdad. Al llegar a los archivos cifrados recuperados por Mónica de los personales del coronel Slade, varios miembros retrocedieron visiblemente. Estas son las órdenes originales, explicó Hawke, con marginalia que muestra cómo se construyó el encubrimiento. Nótese el lenguaje usado para justificar ataques contra comunidades específicas y los métodos sugeridos para contener testigos potenciales. Después, las pantallas se llenaron con el rostro del agente Keen captado por múltiples cámaras mientras confrontaba a Hawke en el avión. Solo toma el agua, resonó la voz de Keen. Un sorbo y parecerán causas naturales. Limpio, fácil, como Panamá. La sala estalló en jadeos. Hawke dejó que el vídeo siguiera, mostrando la confesión completa de Keen, admitiendo el plan para eliminar un testigo antes de aterrizar. Keen y su cómplice están bajo custodia militar, afirmó Hawke junto a Slade, cumpliendo la última orden de su padre. Silencio para quienes sabían la verdad a cualquier costo. Siguieron más pruebas, el análisis de Mónica sobre manifiestos alterados, el testimonio de Emma sobre el intento coordinado de aislar a Hawke, la documentación que demostraba que los sistemas de la aerolínea fueron comprometidos por inteligencia militar. No fue solo un vuelo, sentenció Hawke con voz creciente. No fue solo un asiento. Fueron 30 años de borrado sistemático, de veteranos silenciados, verdades enterradas bajo capas de clasificación y conveniencia. Miró al comité con ojos duros como granito. Ustedes. ¿Quieres saber por qué guardé esta evidencia en mi bastón? Porque en el servicio nos enseñaron, mantén tu arma cerca. Y la verdad es el arma más letal de todas. El silencio en la sala fue absoluto. Los senadores, que antes mostraban escepticismo o aburrimiento, permanecían rígidos, con rostros pálidos. La evidencia era irrefutable, las implicaciones asombrosas. Entonces, desde el fondo de la sala se escuchó un roce de silla, pasos. Un veterano negro de unos 70 años, con gorra de Vietnam, se puso de pie lentamente. Levantó el brazo en un saludo seco, firme pese a la edad. Como una ola, otros comenzaron a ponerse de pie. Veteranos de Corea, Vietnam, tormenta del desierto, Irak, Afganistán, luego civiles, activistas y familiares de caídos. Los aplausos iniciaron suaves y crecieron hasta un rugido ensordecedor. La senadora Martínez se secó lágrimas. Permitimos que esto sucediera, susurró por el micrófono, escuchado en toda la sala. Durante años dejamos que esto ocurriera. Hawke bajó la cabeza, sus hombros se relajaron por primera vez desde que entró. El peso que había cargado durante tanto tiempo, que lo había doblegado pero no quebrado, finalmente se liberaba. En una sala segura del Capitolio, Hawke se sentó entre Mónica y Emma, con el bastón apoyado sobre la mesa de caoba. 3 pantallas mostraban diferentes canales con noticias urgentes. CNN anunciaba en vivo la acusación formal contra el agente Peter Keen y James Martínez por múltiples delitos graves, incluyendo intento de asesinato y conspiración. La pantalla se dividió para mostrar a Keen siendo llevado esposado a un tribunal federal, rostro envejecido y vacío. Ambos detenidos sin fianza, con evidencia abrumadora. El teléfono de Emma vibraba con mensajes de otros auxiliares de vuelo que compartían historias similares de discriminación, que se sentían impotentes para frenar. Esto no es solo un vuelo, afirmó Emma. Es un cambio de sistema. Las redes sociales estallaron. El robo de asiento fue tendencia mundial. El vídeo original de la joven que grabó a Hawke siendo obligado a abandonar su lugar superó 50 millones de visualizaciones. La gente comenzó a compartir sus propias historias de discriminación. Pedidos de moverse,
esperar o aceptar menos de lo justo. Grupos de veteranos organizaron sentadas en aeropuertos exigiendo mejores tratos, especialmente para miembros de color. La imagen digna de Hawke apareció en portadas de revistas. Su cabello plateado se volvió símbolo de resistencia al racismo institucional. The Washington Post publicó, "El hombre que no se movió", como un veterano expuso décadas de corrupción. Pero Hawke evitó ser centro de atención. Mientras Mónica manejaba la prensa y Emma trabajaba con grupos de defensa, él emprendió una misión personal. Protegido por fiscales federales, visitó familias de quienes murieron en Panamá. En Miami, con la señora Rodríguez, cuyo esposo alertó primero sobre la operación, sirviendo café en su cocina, habló de ascensos y desplazamientos. En San Antonio, visitó a la familia Williams. Su hijo, oficial de comunicaciones, interceptó las órdenes ilegales. Su madre aún conservaba los uniformes planchados. Cada visita armaba piezas del rompecabezas. Cada familia compartía documentos, fotos y cartas que ahora mostraban un patrón claro de silenciamiento. En Seattle, bajo lluvia constante, llamó a la puerta de Sarah Chen, cuyo padre fue mejor amigo y aliado. «Te recuerdo del funeral», dijo ella suavemente. «Estuviste firme cuando todos se fueron». Hawke asintió con la garganta apretada. «Tu padre era mejor hombre que muchos. Sabía lo correcto». Sarah lo invitó a entrar. Paredes cubiertas de fotos y medallas. «Papá decía que había más historia», dijo guiándolo a la sala. «Pero nunca nos contó qué, porque era más seguro no saber». Hawke se sentó con bastón sobre las rodillas. «Tu padre ayudó a salvar pruebas. Sin él, nada habría salido a la luz». Sarah lo miró largo rato y sin palabras lo abrazó, entendiendo finalmente el peso que llevaba y la confianza depositada en él. Comité Independiente de Supervisión y brindar recursos para veteranos que sufren discriminación institucional. La llaman la Ley Hawkins, comentó Emma sonriendo al veterano. Vas a quedar en los libros de historia. La expresión de Hawke permaneció impasible. Los libros de historia no ayudaron a esos muchachos en Panamá, ni a sus familias. Esto no era por su nombre. En las pantallas, el secretario de Defensa anunció su renuncia, culpando fallos de liderazgo que permitieron que el encubrimiento persistiera. El Estado Mayor Conjunto emitió una disculpa formal a las familias de soldados muertos en operaciones no autorizadas. La computadora portátil de Mónica emitió nuevas alertas. Las redes sociales están en auge, informó. Los hashtags son tendencia mundial. La gente comparte sus propias historias de injusticias militares. Parece que una presa se rompió. Las noticias mostraron multitudes en el monumento a los veteranos de Vietnam, depositando flores y banderas. Un grupo de veteranos mayores en sillas de ruedas sostenía una pancarta. «Gracias, Hawke. Tu testimonio llegó». «Acaba de superar los 10 millones», dijo Emma mirando su teléfono. «Las acciones de las aerolíneas se desploman». Despidieron a toda la junta y anunciaron reformas totales. Hawke observó imágenes mientras el abogado de Kim leía una declaración admitiendo décadas de supresión de denunciantes. Richard Slade detalló la red de contratistas privados usados para silenciar disidencias. El general Phillips se derrumbó en el estrado al describir su encubrimiento. «Mira a esos hombres ahora», murmuró Hawke. «Todo su poder y arrogancia se vuelven polvo cuando la verdad sale a la luz». Las pantallas mostraban el pueblo panameño donde todo comenzó, con residentes finalmente libres para contar sus historias. Una anciana sostenía una foto descolorida de su hijo desaparecido desde 1991. El Departamento de Estado anunció investigación formal. Representantes viajarán a Panamá para identificar víctimas y otorgar compensaciones largamente esperadas. Los dedos de Mónica pausaron en el teclado. Miró las pantallas, luego el rostro de su padre, viendo el peso que llevaba y su inquebrantable fuerza. Cerró el portátil con un clic decisivo. El sonido marcaba el fin no solo del ciclo informativo, sino de décadas de silencio. «Está hecho», dijo Hawke con firmeza. Su voz no tenía ni triunfo ni amargura, solo la calma de quien cumple su misión. 2 semanas después, Hawke regresó al aeropuerto de Atlanta,
con su nuevo bastón de titanio brillando bajo luces fluorescentes. La multitud matutina se apartaba silenciosa y respetuosamente. Vestía uniforme azul de gala, medallas reflejando la luz no para presumir, sino porque Mónica insistió, que te vean, papá. Que te vean todos. La TSA se alzaba adelante. Los hombros de Hawk se tensaron por hábito, pero la agente principal se enderezó al verlo. Señor, dijo, dando un paso al frente, tenemos carril prioritario listo para usted. Otros agentes asintieron mientras Hawk pasaba por seguridad sin un solo control aleatorio. Su bastón, regalo de un. El grupo de veteranos pasó por el escáner sin objeciones. En la puerta, la diferencia fue aún más evidente. La sala de espera quedó en silencio al acercarse Hawk. Un joven soldado, con uniforme militar, se levantó de un salto y le ofreció un saludo refrescante. Sargento Miller, señor, un honor. Hawk devolvió el gesto con calma. Tranquilo, hijo. Una anciana blanca se secó las lágrimas con un pañuelo. Mi esposo estuvo en Panamá, susurró. Nunca nos contó lo que pasó allí. Ahora entendemos por qué. Un agente de la puerta, distinto al anterior, anunció el preembarque. Damos la bienvenida a militares en servicio activo y veteranos, comenzando con Walter Hawkins, ganador de la Medalla de Honor del Congreso. Estallaron aplausos dispersos. Hawk asintió, incómodo con la atención, pero consciente de su importancia. No era por él, sino por hacer visible lo que estuvo oculto demasiado tiempo. Al llegar a la pasarela, la capitana Sarah Chen emergió de la cabina. Se mantuvo erguida y saludó. Señor Hawkins, un privilegio tenerlo a bordo. He organizado una guardia de honor para recibirnos en Washington, D.C. No es necesario, capitán. Con respeto, señor, sí lo es. Sus miradas se cruzaron en un silencioso entendimiento. Hawk tocó brevemente el hombro de Sarah mientras avanzaba. La primera clase lo recibió con el mismo respeto reverente. Un asistente de vuelo, hombre negro de mediana edad, guardó su equipaje de mano. Asiento 2B, señor, el mismo de antes. Hawk se acomodó en el asiento de cuero, recordando el enfrentamiento semanas atrás. Pero hoy los fantasmas parecían más livianos. No se habían ido, sino que se transformaron en combustible para el cambio. A su lado, en el 2A, un niño negro de 7 u 8 años vestía una camiseta del Club de Aviación Juvenil, y no dejaba de mirarlo. Mi mamá me enseñó tu vídeo, dijo tímido. El del avión. Ella lloró. Hawk se giró hacia él. ¿Cómo te llamas, hijo? Marcus Washington. El niño jugueteaba con el cinturón de seguridad. Es cierto que peleaste en guerras. Varias. Y atrapaste a los malos en este mismo avión. Una leve sonrisa tocó el rostro curtido de Hawk. Algo así. Marcus se inclinó, bajando la voz a un susurro extraño. ¿De verdad eras un héroe? La pregunta flotó en el aire mientras los motores cobraban vida. Por la ventana, Hawk vio al personal de tierra pausar para saludar la aeronave. La bandera estadounidense ondeaba con el viento de Georgia. Pensó en sus compañeros caídos, las familias que esperaron respuestas décadas, en Emma Brooks, que arriesgó todo para exponer la verdad, y en Mónica, que nunca perdió la fe en la justicia. No, Marcus, dijo finalmente Hawk, ajustando el bastón mientras el avión rodaba, no soy un héroe, solo un hombre que no se quedó sentado. El niño lo consideró serio. Mi abuelo dice que a veces no sentarse es lo más valiente que puedes hacer. Tu abuelo parece un hombre sabio. Marchó con el Dr. King, dijo Marcus con orgullo. Me arrestaron y todo. El avión aceleró por la pista. Hawk sintió la oleada familiar del despegue, pero sin el peso de secretos ni sombras, solo la pura fuerza del avance. Marcus pegó la cara a la ventana mientras Atlanta quedaba atrás. Mamá dice que ahora las cosas son diferentes gracias a ti. Que la gente tiene que escuchar cuando decimos la verdad. Siempre tuvieron que escuchar, respondió Hawk. Teníamos que traerlos aquí. Sonó la señal del cinturón. Un auxiliar de vuelo apareció con café recién hecho y un periódico cuyo titular decía: El Senado aprueba la ley Hawkins,
una nueva era para la rendición de cuentas militar. Señor Hawkins, preguntó con calidez el asistente, ¿quieres algo más? Negó con la cabeza mientras observaba a Marcus dibujar aviones en el menú infantil. La inocente atención del niño recordó a Hawk a otro niño panameño que había saludado su helicóptero horas antes de la masacre. Ese recuerdo nunca se desvanecería, pero ahora le daba impulso para seguir adelante. El avión alcanzó la altitud de crucero, Washington DC a 1 hora. Pero esta vez Hawk sabía exactamente a dónde iba. No solo a otra audiencia o ceremonia, sino a algo más grande. Un futuro donde la verdad no tuviera que ser tan difícil de hacer escuchar. Marcus levantó la vista. Cuando crezca, quiero ser valiente como tú. Sé más valiente, dijo Hawk. Sé tú mismo. El niño asintió solemnemente y volvió a su dibujo. Afuera, por la ventana, se extendía América bajo la luz matutina. Un mosaico de campos y ciudades. Hawk se acomodó en el asiento 2B, sintiendo cómo lo sostenía esta vez, el asiento ganado con lucha que lo llevaba hacia cielos despejados. Espero que esta historia te haya gustado. Por favor, compártela con tus amigos y suscríbete para no perderte la próxima. Mientras tanto, te dejo 2 relatos que creo disfrutarás. Que tengas un excelente día.